Me lo debes por lo de antes. No. Va, déjame subir, por favor. Mira, no tengo ganas de hablar ni de nada. Solo de irme a dormir y no pensar en nada. Pero te pasa algo. Te veo triste. Alguien muy especial para mí se fue de 6 meses. No sé ni cómo mis amigas me han sacado esta noche de casa. Solo quiero estar sola. Pues te equivocas. Lo que tienes que hacer es sacarlo todo. Todo. Hazme caso. Aquí tienes 2 orejas para escucharte. No te vas a dar por vencido, ¿no? No, podría estar horas y horas. Una cerveza y desapareces. Bien. M'explicava plorant que donaria el que fora perquè tornessis. Mira, no vull que em parles ni amb mon pare ni amb ma mare. Em van estar tota la puta joventut amargant comparant-me amb el David, dient-me que fos com ell, criticant-me la meua manera de ser. Fins i tot em vaig repar el pèl per no semblar-me amb un germà. I no va servir de res. Així que ja es tenen ben merescut que me n'hagi anat i no m'hagin tornat a veure. El Ferran l'ha segrestat per culpa teva, ets una inútil! Sempre pensant en tonteries. Si ets fill de puta! A mi no em digues fill de puta, eh? Tu has deixat sol al xiquet sense la medicació. Tu has matat el nostre fill. No és fill teu. Com? Et mereixes que et foten una hòstia! T'he trobat molt a faltar, Àlex. Ui, ja ve que les armes no estan aquí, Vero. Podries haver vingut a veure'm, no? On estaves? Vam tindre la nostra, però segueixes sent la teva amiga. Vero. És que he vingut acompanyat i, en sèrio, aquesta noia no la vull fer esperar. No sé com et molesta fer esperar una dona. A mi mai m'has rebutjat, tu. No, sí, no, para. Si ets tota una tentació, però és que no puc, en sèrio. Va, no fotis, que ella és ella. Sí que ho és. Uala, vaig a conèixer-la. No, Vero, no, para. La pasta. Dadme todo lo que llevéis encima. Ya. ¿Qué pasa? Que no oyes, imbécil. Que me des la puta cartera ya. Dame la cartera, cariño. Tu puta, dame el bolso. Las joyas. Rápido. ¿Pero qué es esta puta mierda? ¿Os estáis riendo de mí? Dame las joyas, puta, dame las joyas. Ya tienes el dinero. Largo. Qué chulito de mierda, dile a tu puta que me dé las joyas. Que no estoy de cachondeo. ¿Llamaste el teléfono que te di? Sí, Cuéntame. no sé qué contarte la verdad. Es un tipo muy raro. ¿De qué lo conoces? Circunstancias. Ya sabes que en mi profesión se conoce a mucha gente. Me propuso una idea, algo sobre la grabación de un vídeo. Despertaría mi inspiración, me dijo. No matizó. Tan solo le dije que sí y se marchó. No me pide nada a cambio. Tan solo que tenga paciencia y frialdad. Lo cierto es que no me gusta. Pero de una forma contradictoria, su proyecto me atrae. ¿Y tú qué piensas? ¿Adriana? Mas